Hermanos, yo creo que casi todos tenemos algunas heridas o cicatrices en nuestro corazón de los momentos en que hemos sido heridos o maltratados o no amados. Algunas de estas heridas son fáciles de perdonar, pero otras son tan profundas y dolorosas que son muy difíciles de perdonar. Es posible que ahora usted recuerde algún momento en su vida cuando alguien le hizo mal o le causó daño. Quizás ya lo perdonó hace mucho tiempo. O tal vez puede haber algunas heridas que aún no haya perdonado. La verdad es que una de las causas más grandes de nuestros problemas personales, emocionales o espirituales, es nuestra negación a perdonar cuando alguien nos ha lastimado. Pero el mensaje de Dios en las Escrituras es algo bien claro. Debemos perdonar. Por ejemplo, cuando Jesús nos enseña cómo orar y nos da el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O también en Efesios capítulo 4, San Pablo dice, perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Y también San Pablo dice en Colosenses capítulo 3, como el Señor los perdonó, a su vez hagan lo mismo. Y en el capítulo 27 del libro del Eclesiástico, en la primera lectura de hoy, dice, perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Jesús también enseña muchas veces en los evangelios que la medida que midamos a otros, se medirá a nosotros. Y luego viene el evangelio de hoy, de capítulo 18 de San Mateo. Y en este capítulo Jesús nos da una parábola. Y Jesús construye la parábola en 3 escenas. En la primera escena, el rey perdonó al servidor muchos talentos, que son 10,000 monedas de oro. Ese es el equivalente a 150,000 años de salario de un trabajador normal. Esa es una cantidad que él nunca hubiera podido reembolsar. Y luego viene la segunda escena, donde ese mismo servidor se negó a perdonar a su compañero de trabajo una deuda de poco dinero. Dice que son solamente 100 denarios. Y eso, 100 denarios son 100 días de salario. Fíjense ustedes en la diferencia tan grande entre 100 días de trabajo y 150,000 años de trabajo. Es una diferencia increíble. Y luego viene la tercera escena, donde el rey llamó al primer servidor y lo castigó por su falta de misericordia. Lo metió a la cárcel hasta que le pagara toda su deuda. Entonces, en esta parábola, con estas 3 escenas, el rey representa a Dios y el servidor nos representa a nosotros. Y el punto principal de Jesús en este capítulo 18 de San Mateo es esto: que Dios nos perdona primero, gratuitamente, sin merecerlo nosotros. Dios nos perdona no porque lo merezcamos, sino simplemente porque Dios es misericordioso. Es la mera esencia de Dios, perdonar. Y luego Dios exige algo muy importante.
Dios espera que compartamos ese regalo del perdón a otros que tampoco lo merecen. Pero nuestra misericordia es solamente una pequeña fracción de la misericordia que nosotros ya hemos recibido de parte de Dios. Y si negamos perdonar a otros, Dios revocará su perdón hacia nosotros. Si negamos nuestra misericordia a otros, Dios retirará su misericordia hacia nosotros. Entonces, ¿por qué no perdonamos? Si el mensaje bíblico es tan fuerte, ¿por qué no perdonamos? Una de las principales razones por las que no perdonamos es que no entendemos muy bien lo que significa perdonar. El perdón llega mucho más fácilmente cuando nos damos cuenta de lo que es y de lo que no es el perdón. El perdón no es una negación de que usted ha sido herido o lastimado. El perdón no significa que esté bien lo que hizo el ofensor. Si no le hubiera hecho daño, no habría nada que perdonar. Entonces el perdón no significa tolerar las malas acciones. Tampoco significa permitir que continúe una injusticia. Hay otras cosas que el perdón no es. No significa necesariamente que usted olvidará por completo el evento doloroso. No es necesario borrar nuestras memorias para poder perdonar. El hecho de que lo recordamos no significa que no hayamos perdonado. Otra cosa importante que el perdón no es que el perdón no significa que usted deba seguir siendo amigo del ofensor. Es posible que después de perdonar, usted deba mantener una distancia segura para no ser lastimado otra vez. El perdón tampoco significa que usted deba tener sentimientos cariñosos hacia el ofensor. Perdonar es esencialmente un acto de la voluntad, no de las emociones. Cuando perdonamos, no le estamos haciendo un favor a quien nos hizo mal. No estamos haciendo un favor a un ofensor. Lo que estamos haciendo cuando perdonamos es que nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Porque el perdón libera al que perdona de llevar la carga tan pesada de la amargura o el resentimiento. Entonces, todo eso es lo que no es el perdón. Y ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a presentar un modelo básico para un proceso cristiano del perdón que cualquiera de nosotros puede seguir. Entonces, ahora piense usted en algún momento en que usted ha sido maltratado o lastimado. Y ahora tome los siguientes pasos. Son 12 pasos en este proceso cristiano de perdón. Primero, pida la ayuda y la sanación de Dios durante todo este proceso. Nunca subestime el poder de la gracia de Dios. Segundo paso, esté dispuesto usted eventualmente a soltar el resentimiento. Tercero, reconozca que ha sido lastimado. El cuarto paso, reconozca y acepte sus propios sentimientos sobre lo sucedido. Luego viene el paso número 5. En este paso piense usted claramente en quién en la situación es responsable de qué cosa. Usted no debería asumir la culpa
por las malas acciones de otra persona. Luego sigue el paso número 6. Usted tome una visión más realista de sí mismo y también del ofensor. El paso número 7. Tome usted una decisión de su propia voluntad, de su libre arbitrio, decidiendo, eligiendo perdonar al ofensor. Y en algunos casos, esta es una decisión que debe tomarse repetidamente para ser completo. Y luego sigue el paso número 8. No espere usted que el ofensor responda de alguna manera particular a su acto de perdón. La respuesta del otro es asunto de él, no de usted. Su parte es perdonar. Y luego la otra persona decide cómo va a responder. Y luego viene el paso número 9. Ponga usted al ofensor en las manos de Dios, confiando en que al fin Dios tratará con esa persona de acuerdo con la justicia y la misericordia de Dios. Esa persona no puede evitar eso. Luego sigue el paso número 10. Deje usted suficiente tiempo para que sus sentimientos se pongan al día con la decisión de su voluntad. Algunas heridas muy profundas requieren más tiempo, incluso para que se lleve a cabo su propia decisión de perdonar. Entonces necesita suficiente tiempo. Y luego, el paso número 11. Deje ir al pasado y elija vivir en el presente y siga adelante hacia el futuro. No debe seguir viviendo en el pasado, porque el pasado ya pasó. Finalmente viene el paso número 12. Usted decide cuál será ahora el nivel de su relación con el ofensor. Es una decisión nueva. ¿Cómo será su relación con el ofensor? Entonces, estos son 12 pasos razonables que cualquiera puede tomar en un buen proceso cristiano de perdón. Y al tomar pasos como estos, usted puede resolver cualquier amargura o resentimiento. No importa cuál profundamente nos haya herido, realmente podemos perdonar.